La senda de las estrellas, del Continuous Nexus de Tolmarer. Capítulo 3. Kines 2. Escenario, Planeta Ela, Desierto Disforme. Cuaderna estelar, Ekrondagan 10.191 años estándar, tras la conjunción infernal. Primera parte. La arena hervía bajo el azote de los 3 soles de Ela, un fulgor perpetuo que reducía la superficie a un océano abrasado de espejismos quebrados. Pero Kines no se detuvo. Ni la fatiga ni el calor existían para él. Solo el camino. Avanzaba solo, con la cabeza cercenada de la bestia pendiendo de su mano izquierda como un trofeo maldito. Primero cruzó los desfiladeros de roca retorcida donde había dado muerte al engendro, y más tarde se abrió paso sobre las dunas irregulares del desierto disforme, una extensión sin cartografía ni promesas, cuyo paisaje mutaba bajo el martillo de los vientos solares. A cada paso, el suelo parecía distinto, como si el mundo se burlara del viajero intentando desorientarlo con cada legua. Ela era un mundo sin noche, un orbe condenado a la vigilia. Apenas terraformado, apenas habitado, era más ruina que esperanza. Un infierno envuelto en la niebla sucia de una nebulosa olvidada, rodeado de sistemas hostiles donde los ecos del ocaso aún resonaban en la voluntad de los vivos. Aquí, la vida no valía nada. Aquí, el dolor era una lengua franca. El sufrimiento, una forma de crédito. Horas después, la aldea apareció como un espejismo que no se deshacía. Un puñado de estructuras encaladas se alzaba en la lejanía, como huesos blanqueados por el sol. Era un villorrio miserable, donde las fachadas se desmoronaban bajo el peso del abandono y la desesperanza. Había tecnología allí, sí, pero solo en forma de reliquias rotas y esqueletos de circuitos antiguos, oxidados, arrastrados por el viento y la arena. Kines entró en la calle principal. Sus pies descalzos no titubeaban sobre el suelo agrietado. Las sombras se movieron. Ojos ocultos lo siguieron desde rendijas, desde los intersticios entre paneles de metal oxidado, desde la penumbra improvisada con lonas rasgadas para evitar la entrada brutal del sol. No lo saludaron. No lo detuvieron. Pero lo observaron. Siempre lo observaban. Avanzó hasta detenerse frente a la casa comunal. Una mole irregular, mal ensamblada, mezcla de piedra, barro y escombros técnicos. Dominaba el centro de la aldea como una reliquia de tiempos donde aún se fingía algún orden. Su silueta deformada pretendía ser un ayuntamiento, quizás un lugar de deliberación para aquellos que aún no habían perdido del todo la noción de comunidad. Pero Kines sabía lo que realmente era. Ya había estado allí antes. Allí había sellado un acuerdo. Un contrato sellado con sangre. Segunda parte. Elmin cruzó el umbral de la casa comunal con la cabeza de la bestia aún colgando de su mano. El silencio que lo recibió no fue de respeto, sino de tensión contenida. En la penumbra del interior, iluminado por los haces polvorientos de las rendijas mal selladas, una docena de ojos lo siguieron. Minerales, esclavos, miserables, todos apartaron la mirada cuando sus pies descalzos tocaron el suelo agrietado de piedra y polvo. Al fondo, sentado en una silla fabricada con restos de carlinga y chatarra militar, el cacique local aguardaba. Era un hombre seco como una raíz quemada, con la sonrisa rota por la vida, más viejo por dentro que por fuera. Su piel curtida colgaba de un rostro cruzado de arrugas, y su voz, cuando habló, olía a codicia rancia. ¿Y la niña? ¿Mi esclava? Preguntó, con tono neutro, como si hablara de un saco de grano. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Kines no respondió. Simplemente arrojó la cabeza del engendro al suelo. El objeto repulsivo golpeó el suelo varias veces hasta detenerse a los pies del cacique. Un tentáculo suelto chasqueó al morir. El cacique se levantó de golpe, como picado por una víbora invisible. El hedor de la criatura aún impregnaba la estancia. Lo embargó el pánico, pero intentó disimularlo con voz engolada. El trato, balbuceó, recomponiéndose, era que me trajeras a la niña. No hablamos de ninguna niña, dijo Kines por fin, su voz áspera como grava y tan inmutable como la piedra. Ni un atisbo de emoción cruzó su rostro. En el rincón más oscuro de la sala, una mujer, probablemente la madre, comenzó a sollozar.
El sonido se mezcló con el zumbido de un ventilador moribundo. ¿Sabes lo que me has costado?, espetó el cacique, con tono de amenaza. A su alrededor, varios hombres comenzaron a moverse, formando una media luna. La sala se tensó como una cuerda demasiado vieja. «Págame», replicó Kines sin variar su tono, «y me iré». «Créeme, no te conviene romper el acuerdo». «¿El acuerdo?», rió el cacique, alzando los brazos como si convocara a sus hombres con un gesto teatral. «Nosotros somos 20, Nin. Y tú solo. Proscrito. ¿Qué nos impide matarte aquí y ahora y cobrar la recompensa que algún señor del ocaso seguro ha puesto por tu cabeza?» Kines no respondió. «Págame. Por favor, recuérdame, ¿qué querías?», insistió el cacique, burlón. «Una placa de transporte». «Ah, sí. La del espacio Puerto Norte. Mañana parte el transporte». ¿Era eso?». «Sí». El cacique chasqueó la lengua y se llevó una mano al bolsillo interior. De él extrajo una pequeña placa rectangular, dorada, con inscripciones en kis clásico. La alzó, haciendo que el reflejo del sol que entraba por una grieta la hiciera brillar. «¿Y sabes qué?», dijo, con voz dulce como veneno. «Creo que prefiero la recompensa». Entonces hizo una señal. 3 hombres se adelantaron. Rudos, mal encarados, curtidos en la vida violenta del desierto. Desenfundaron sus armas sin vacilar, apuntando al Nin. Los disparos salieron primero. Pero jamás lo alcanzaron. Un resplandor verdoso estalló en el aire, el campo de energía de su cinturón escudo se activó como una flor de muerte. Las balas se disolvieron contra una barrera invisible, antigua como la sangre de Silas. Una tecnología olvidada, un escudo proyectado por una reliquia milenaria que una vez perteneció a un maestro inquisidor del que solo quedaban leyendas y polvo. El cacique retrocedió, helado. «¡Acuchilladlo!», gritó. Los 3 atacantes, comprendiendo que las armas de fuego eran inútiles, desenfundaron cuchillos curvos y se lanzaron hacia él. Kines no se movió. Solo alzó una mano. Y desenfundó su espada plateada. «No, Abaddon. No aún». En su mente, una voz surgió, oscura, íntima, sedienta. «Nin, déjame salir, deja que beba». Era Abaddon, el arconte encadenado, suplicando desde su prisión de metal exo. Pero Kines lo ignoró. Era demasiado pronto. Demasiado fácil. La espada mellada silbó al aire y con ella vinieron los gritos. Uno tras otro, los atacantes cayeron. El primero con el cuello abierto en 2, el segundo con los tendones de las piernas cortados, el tercero con una estocada directa al corazón. Ninguno sobrevivió más de 3 latidos. La sala quedó en silencio. Solo el jadeo del cacique rompía la quietud, mezclado con el lamento de la madre en la esquina. En la mente del Nin, Abaddon reía. «Algún día», dijo Kines sin mover los labios. «¿Algún día qué?», respondió la voz con tono burlón. «Te arrojaré al ojo del caos. Y desaparecerás para siempre». El arconte carcajeó con una estridencia que solo Kines podía oír. «Pero hasta entonces, Nin, tendrás que alimentarme». Tercera parte. Fue cosa de apenas unos segundos. No más de 2 o 3. Un instante suspendido en el tiempo, suficiente para que la muerte desplegara su manto. Los 3 hombres que habían osado enfrentarlo cayeron como marionetas sin hilos, sus miembros separados con precisión quirúrgica, como si la hoja que los partió no fuese de este mundo. La sangre brotó con violencia, manchando el suelo de piedra desgastada con torrentes espirales que parecían dibujar símbolos arcanos en la sala comunal. Brazos, piernas y torsos retorcidos quedaron repartidos entre los bancos, los muros y los pies temblorosos de quienes, hasta entonces, se creían testigos y no víctimas potenciales. Un sudor frío, intangible como la vergüenza, perló la frente del cacique y de los que aún estaban en pie. Algunos aldeanos, ocultos en los rincones sombríos, soltaron alaridos sofocados, mezcla de pavor y asombro, al contemplar el baño de sangre que se desarrollaba ante sus ojos. La visión de los cuerpos desmembrados, el silencio sepulcral que siguió,
La quietud de la espada aún goteando sangre, todo anunciaba que el infierno podía descender sin aviso. Elrond, sin mirar a nadie, levantó la espada mellada aún caliente. Con un gesto solemne, casi litúrgico, la envainó a su espalda. El roce del metal contra la funda sonó como un cierre ritual, el final de una sentencia ejecutada. Esperó. Solo unos segundos. El tiempo justo para que el miedo arraigara con hondura en todos los presentes. Entonces, su voz retumbó en la sala con la dureza de un veredicto. «Págame». El cacique, ahora pálido como un cadáver, dio un paso atrás. Su rostro estaba desencajado, la sonrisa burlona se había evaporado, y sus ojos evitaban los de Quines como si mirarlos pudiera convertirlo en sal. Tartamudeó, con la lengua seca. «Sí, sí, perdón, perdón». Con dedos temblorosos, extendió la placa de transporte. Era apenas un rectángulo metálico con inscripciones brillantes en Kiss, pero en ese instante pesaba como una condena cumplida. Elrond la tomó sin mediar palabra. Y sin más, se volvió. Atravesó la sala en completo silencio, sus pasos descalzos resonando como martillazos en los corazones de los allí reunidos. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie osó hablar. Solo la sangre murmuraba bajo sus pies. Rodeó la estructura principal, cruzó el límite del villorrio sin mirar atrás y se internó en las dunas del norte, allí donde el desierto disforme ondulaba con la gravedad impredecible de Ela. La figura del Nin fue tragada por el calor y el polvo, como un fantasma errante que jamás debió haber vuelto. Pero lo había hecho. Y nadie en aquella aldea olvidaría su paso.